Entonces, el día de hoy nos corresponde la cátedra número 3 de medidas descriptivas, percentiles e inferencia básica. Y esto básicamente lo que viene a resumir es que ustedes ya han trabajado con base de datos. Trabajaron primero con una pequeñita, luego ahora están trabajando con una más grande. Pero si yo me pongo a ver todos los datos por separado, por ejemplo, si yo les pido, ya, más o menos, ¿y cuál es la tendencia de la edad de las personas que están acá? ¿O cuál es la tendencia respecto al hábito tabáquico o a la actividad física? Ustedes viendo todos esos listados de resultados registrados que tienen, ¿podrían llegar a darme una respuesta? Simplemente así por ver el listado. No, podrían tener como una idea aproximada, pero lo más probable es que algo certero, así 100%, no van a poder viendo todo eso. Y de eso se trata esta clase, de que toda esa gran cantidad de información nosotros tratemos de resumirla en valores que sean comprensibles, no solo para nosotros, sino que también para los demás. ¿Ya? Entonces, si bien tenemos los datos, tenemos efectivamente información, y el ejemplo es que en una base de datos obtenida desde un hospital, 120 pacientes, encontramos variables como edad, presión arterial sistólica, glucosa y días de hospitalización. Con esto, si tenemos cientos de registros, surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el valor más representativo? ¿Cuántos días de hospitalización se están quedando? ¿Por qué? Por ejemplo, en la UCI. Tengo gente que está 3 días, 4 días, 5 días, es la máxima general. Pero puedo tener una persona que está 36 días en la UCI. Y adentro a ver, ¿por qué se quedó tanto tiempo? Y trato de sacar una explicación. Y quizás proyectar, voy a necesitar más camas para pacientes que tengan una estadía larga. ¿Cuánto varían los datos entre personas? Como yo les dije, el ejemplo, 3, 4, 5 días y tenemos esta otra persona que se me quedó 32, 36 días. Entonces, tengo que calcular también la diferencia y ver hacia dónde cómo están variando los datos entre las personas, porque también me otorga información. No me puedo quedar solo con un valor central. No tomen más energética. Probablemente hasta por hoy nomás les voy a permitir energética. Hay valores extremos, por ejemplo, este de 36 días podría ser un valor extremo, que se me sale de los márgenes. ¿Y por qué pasó esto? Quizás contabilizaron mal los días, quizás se hizo mal el dato y era solamente 3 días o 6 días. ¿Cómo distinguimos un patrón real de una impresión superficial? La impresión superficial es que ustedes vieran así como la base de datos súper rapidito y me pudieran decir una aproximación. Pero lo importante es poder decir qué patrón real existe asociado a esta información. Por lo tanto, es fundamental que tener muchos números no significa comprender todos los datos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la clase del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos y la ruta que vamos a seguir? Primero, distinguir la media, mediana, responden a medidas de tendencia central. Segundo, interpretar el rango, la varianza, desviación estándar y rango intercuartílico que corresponden a medidas de dispersión. Comprender qué son los percentiles de salud, que son marcadores de posición dentro de distintos valores. Y el boxplot, que ustedes ya lo han generado, que es la caja de bigotes que hicimos en el primer taller, cómo esto nos entrega información para yo poder aplicar alguna de estas medidas. Adicionalmente, reconocer cuando una distribución es aproximadamente normal y entender por qué la descripción, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, prepara la inferencia estadística. Porque a partir de las características de descripción que yo tengo, puedo después sacar conclusiones respecto a una población. ¿Por qué no basta con solo mirar los datos? Porque no responde a preguntas esenciales como, por ejemplo, ¿cuál es el valor típico del grupo que yo puedo tener? No puedo llegar y mirar y sacar un promedio si los datos están muy concentrados, muy dispersos. ¿Se acuerdan de la primera clase en que vimos el ejemplo de las vacunas, en que una vacuna lograba tener un cierto promedio, digamos 100 anticuerpos por ml? Y estaban los datos súper concentrados. Y en la otra vacuna teníamos también promedio 100, pero los datos estaban más dispersos. También me importa saber la dispersión, porque, por ejemplo, en ese caso de esas vacunas, la vacuna B estaba teniendo una efectividad diferente a la de la primera y los datos estaban más dispersos. Y hay personas que quizás no les sirva tener una baja cantidad, sino que necesiten tener la cantidad de referencia. Si existen valores extremos que cambien la interpretación, pueden existir valores que se me escapen de los rangos posibles y queden afuera de mis cajas de mis boxplot,
Y por lo tanto, cómo yo tengo que interpretarlos y cómo manejarlos. Y si la distribución es simétrica o asimétrica. Adicionalmente, nos permite hacer la comparación de que dos grupos pueden tener el mismo promedio pero comportarse de manera muy distinta. El ejemplo de las vacunas que les acabo de dar. O que un valor extremo puede alterar algunas de las medidas más que otras. Por ejemplo, vamos a ver que la media es muy sensible a los valores extremos. Y que la descripción inicial para conclusiones erróneas. O sea, si yo estoy partiendo utilizando una mala herramienta de tendencia central, todo lo que venga después no me va a servir. ¿Ya? Hay un concepto que se ocupa en matemáticas que dice basura entra, basura sale. Si lo que entra es basura, lo que va a salir después es basura. O como cuando ustedes estaban en matemáticas en el colegio y se equivocaban en ponerle el signo, tenían que haberle puesto menos y no se lo ponían, después todo el resultado para atrás, para adelante, perdón, quedaba malo. Entonces la idea central es que la estadística descriptiva convierte datos aislados en patrones que sean interpretables. Y como caso, ¿sí?, para trabajar dentro de esta sesión, tenemos este, en el cual tomamos a 40 adultos con hipertensión arterial y lo dividimos en dos grupos. A un grupo le dimos un tratamiento nuevo y a otro grupo le dimos el tratamiento convencional. Ustedes ya ven que con el nuevo tratamiento están ordenados de menor a mayor, va desde 160 hasta 142. Y el tratamiento convencional de 122 a 184. O sea, simplemente mirando ese rango ya podemos tener una idea, una impresión superficial de que el nuevo tratamiento les induce una menor presión arterial que el tratamiento convencional. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo con base a estos datos? ¿Cuál es el valor de tendencia central que es más adecuado para resumir esta información? ¿Cuánto van a estar variando los resultados entre los pacientes? Porque me interesa saber también, varían, para saber cuál de ellos podría estar utilizando de mejor manera. ¿Cómo ubicamos un valor dentro de esta distribución? Si hay valores extremos y cuándo conviene resumir, ya sea con la media y la desviación estándar o con la mediana y el rango intercuartílico. Partimos con la media. La media es algo que ustedes ya han aplicado muchas veces, que es el promedio. Y yo venía pensando en el camino para acá cómo hacerlo para que ustedes lo asociaran mejor. Promedio, promedia, media, para que lo asocien. Entonces, el promedio es la media. Promedio, promedia, media. Para que les quede fijado en la cabeza. Ya lo deben haber hecho para sus notas alguna vez. Pero es la suma de todos los valores observados en un grupo de mediciones dividida por el número total de observaciones. Supongamos sus notas. 7, 7, 7, 7, 7 durante todo el primer trimestre. Sacamos el promedio, es sumar todas las notas y dividirlo por la cantidad total. Teníamos 4 7 son 28, si no me equivoco en las matemáticas, lo dividimos por 4, promedio 7. ¿Se entiende la idea detrás? Sumar las unidades y dividirlo por la cantidad de unidades que contamos. ¿Qué va a estar representando? El centro aritmético de los datos. Esto es como encontrar el centro de gravedad dentro de una balanza. Si yo los distribuyo todos mis datos sobre una balanza, sobre un balancín, por ejemplo, es encontrar el punto en el cual todo se equilibra. Esa es la idea gráfica, por lo menos, detrás de la media. ¿Cuál es su ventaja? Que es la única medida de tendencia central que utiliza toda la información de la muestra. O sea, de principio a fin, tomo todos los valores. Desde el más bajo al más alto, los sumo y los divido por la cantidad de valores que tenía. ¿Cuándo me conviene usarla? Cuando tengo una distribución de los datos aproximadamente simétrica. Vamos a hablar un poco de la simetría. Por lo menos en la primera clase teníamos una diapositiva sobre la distribución normal. Y la distribución normal era tipo una campana.
Quizás deben haberla hablado en matemáticas o en geometría. Si yo trazo una línea que corte a la mitad mi figura, puedo ser simétrica o asimétrica. En este caso, sería, ¿vio? Si yo tomo esta de acá y la parto por la mitad de acá se refleja exactamente en la mitad de acá. No, no son iguales. Por lo tanto, esta es asimétrica. ¿Cómo vamos a verlo generalmente en los datos? A través de los boxplot. Nosotros podemos primero graficar y ver cómo se distribuyen primero los datos y luego decir cuál es simétrica o asimétrica. Cuando sean de carácter simétrica, como el ejemplo de acá, aquí me conviene obtener la media. Desde ya decirles que todo dato tiene que ir acompañado de un valor de dispersión. Un valor de tendencia central siempre va acompañado de un valor de dispersión. Entonces, de tendencia central y de dispersión. Tengo que acá, si voy a nombrar la media, digo también más o menos la desviación estándar. Si yo lo que indico o calculo es la mediana, lo indico con la suma del rango intercuartílico. Si yo en una prueba les digo cuál es el mejor resumen la información y les pongo solamente la media o solamente, perdón, solamente la media o solamente la mediana, esa no es la respuesta correcta. ¿Ya? La respuesta correcta es la que incluya también la medida de dispersión. Entonces, para la media es más o menos la desviación estándar, para la mediana se le suma el rango intercuartílico. Siempre tienen que ir acompañados de esa información. ¿Cuál es la desventaja que tiene la media o promedio? Que es muy sensible a los valores extremos. Por ejemplo, ustedes tuvieron un 7, un 7, un 7 y un 1. ¿Qué pasaba con el promedio en ese caso? ¿Se mantenía en el 7 o bajaba? Baja automáticamente. Y pueden pasar desde un 7, por ejemplo, a tener un promedio 5, por decir. Entonces, es muy sensible a estos valores que sean muy extremos. Aquí lo vemos ya en forma ya más matemática. La fórmula es que el promedio o x barra es igual a la sumatoria de todos los valores que están incluidos en mi variable dividido por la cantidad, el número total de observaciones de la muestra. Para el ejemplo que estamos ocupando de base, lo que hicimos es tomar las presiones arteriales, sumarlas y nos dio un valor. Y ese valor lo dividimos por 20. Por lo tanto, me da que la media del grupo que está en el nuevo tratamiento es de 129,3. Y hacemos lo mismo para el tratamiento convencional. Sumamos las presiones y después las dividimos por 20 y me da 143,30. Con esto, nosotros teníamos 20 datos acá y 20 datos acá. Pero fíjense que yo me quedé con un solo valor de resumen. ¿Qué podrían concluir respecto a estos dos? Si los comparan. ¿Cuál sería su conclusión? Yo les pongo en una prueba. Estas son las medias. ¿Qué pueden concluir al respecto? Ya, ahí estamos entrando en la parte como más de apreciación, porque más efectivo es, tendríamos que contrastarlo con algo. Vamos a quedarnos solamente con los resultados. Si ustedes tuvieran que describir simplemente los resultados, ¿qué podrían decir? Perfecto. Esa es la idea. Que el grupo que está bajo el nuevo tratamiento tiene menor presión arterial
que el grupo con el tratamiento convencional. ¿Ya? Cuando yo les pida, por ejemplo, describa un resultado o saque una conclusión, ustedes se basan en los resultados. Me dicen, por ejemplo, profe, hay una diferencia de, digamos que este es 130, el grupo del nuevo tratamiento presentó una presión arterial 13 milímetros de mercurio menor que el grupo de tratamiento convencional. Logran ver las diferencias, ¿cierto? Este está en 143 y este está en 130 aproximadamente, para poder hacer el ejercicio. Entonces tiene 13 milímetros de mercurio menos que el grupo del tratamiento convencional. Y aquí pasamos, fíjense, de tener 20 y 20, de tener 40 valores, a quedarme solamente con 2 valores que resumen todo lo que yo vi en ambos grupos. Y eso ya es un mensaje más transmitible, más digerible que mostrarle a la mamá todo el Excel continuo y decirle, mira, saca una conclusión a partir de esto. No va a tener por dónde. Entonces es mucho más fácil hacerlo a través de estas medidas de resumen como en la central. Entonces, el promedio de la presión arterial sistólica es menor que el grupo, es menor en el grupo con tratamiento nuevo con el tratamiento convencional. Sin embargo, la media puede ser influida por valores muy altos, por lo que luego la compararemos con la mediana. Y de hecho, mire, fíjese acá. Esta línea me indica la media. Entonces, está a la mitad, prácticamente 130, podríamos decir. Y esta un poquito más elevada, 140 aproximadamente. Si ocupáramos el ejercicio de partir por la mitad, ¿esta mitad de acá arriba se parece a la mitad de acá abajo? Ahí tuvimos un poquito de discusión. Ocupen un poquito la imaginación. Si esta mitad se parece un poquito a la de abajo, sí, se están distribuyendo. Pero si yo veo esta, ¿se parece a la mitad inferior? No, no hay por dónde. Digo, ¿cómo sería? Esta sería simétrica y la de acá sería. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió la explicación? Sí. Ya, genial. Entonces, la media, como yo les había dicho, si tengo inicialmente solo estos valores de acá, es como encontrar el centro de gravedad. La media usa información y cada observación aporta al promedio. Y si yo dentro de este conjunto buscara el punto medio, estaría pues más o menos por acá. Por donde. Sin embargo, si tengo un valor muy extremo, o extremo en general, me va a arrastrar la media. Entonces, ya no voy a tener que solamente contemplar estos valores, sino que también este. Y ahora ya mi media va a cambiar de posición. Lo más probable es que ahora quede por acá. Harta distancia entre esta de acá y esta de acá. Y solamente por un valor. ¿Se entiende la sensibilidad a los valores extremos? Ya, súper. Por eso es que existe otra forma de hacer una tendencia central cuando me encuentro con valores extremos, que es la mediana. ¿La mediana de qué se encarga? De dividir al conjunto de las observaciones o los datos que yo tengo disponible en dos partes iguales. 50 para arriba, 50 para abajo. 50 para la izquierda, 50 para la derecha. Conceptualmente, y recuérdenlo para el resto de la clase, también corresponde al percentil 50 de una distribución. Si yo les digo que acá, ejemplo, y les digo que acá está el otro 50% de los datos, ¿cuál sería la media? La X. El valor que tomaría X. El valor que queda exactamente en el medio cuando los datos se ordenan de menor a mayor. Eso es súper importante.
¿Por qué? Porque si yo en la prueba les pongo los valores desordenados, ustedes no tienen que llegar y confiarse y decir, ah, ya, busco dónde está la mitad de estos valores. No, primero hay que ordenarlos de menor a mayor y después decidir dónde se encuentra la mitad. Entonces, como les había dicho, el punto de corte es el percentil 50, donde el 50% de los valores queda por debajo y el 50% de los valores queda por encima. ¿Cuándo lo usamos? Cuando tenemos situaciones de este tipo, de asimetría, o tenemos presencia de valores muy extremos, porque ahí la media, perdón, es muy sensible a los valores extremos y queremos una medida que no sea tan sensible a ella. ¿Qué ventaja ofrece? Que es robusta, no se deja afectar por los valores extremos o los valores atípicos. Y se acompaña con el reporte del rango intercuartílico para demostrar dispersión. No basta solo con que yo nombre o indique la tendencia central, siempre tiene que ir acompañada de informar cuál es la dispersión. Porque vamos a ver más adelante que pueden existir grupos que tengan el mismo promedio, pero tengan mayor dispersión respecto a los datos. El mismo ejemplo en las vacunas. Vamos para atrás entonces para poder hacer el ejemplo con la mediana. Acá tenemos 20 datos. 20 es un número par, ¿cierto? Sí, no, sí. Y acá también tenemos 20 datos. Por lo tanto, la mitad de 20 es 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me tienen que quedar 10 a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces me dice que la mediana está al medio de estos dos, que están ordenados. ¿Qué hago yo en esta situación? Tomo estos dos valores, digo 130 más 130 y saco el promedio de ellos. 130 dividido 2 es 130. Hago lo mismo con el de abajo, está ordenado de menor a mayor, son los 20. Por lo tanto, acá está mi mediana. 10, 10. Entonces hago lo mismo. 140 más 140 dividido 2. 140. Y ahí obtengo mis medianas. Siempre primero, entonces tengo mis datos, los ordeno de menor a mayor y después calculo dónde está la mediana. En este ejemplo teníamos un número par de datos, pero por ejemplo podríamos tener un número impar. Por ejemplo, podríamos tener 19 datos. Supongamos que el último se nos va. ¿Qué hacemos en caso de que tengamos un número impar de datos? Si tenemos 19, lo más fácil que podemos hacer es restarle al número par menor que le sigue. O sea, restarle 1. Me quedan 18. Yo ese 18 lo divido en 2 para saber cuántas cajitas tengo que dejar a cada lado. 18 dividido 2, ¿cuánto es? 9. Por lo tanto, yo sé que tengo que dejar 9 cajitas a cada lado, ver cuál es mi mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá sale más directo. 130 es mi mediana. Puedo hacer lo mismo con los de abajo. Aquí tengo del 1 al 9 hasta acá. Vamos a poner 9 ahí. Y tengo 9 por acá. Por lo tanto, mi mediana es 140. Entonces, cuando tengamos una cantidad de números pares, siempre tenemos que hacer el promedio de donde se encuentra la mitad. En este caso era entre el valor entre el 10 y 11. Cuando tengamos números impares, podemos hacer este ejercicio de llevarlo al número par más bajo que está disponible, dividirlo en 2 y dejar cajitas a cada lado.
9 cajitas a cada lado. Vamos si se condice con lo que habíamos dicho. Entonces, valores centrales de posiciones 10 y 11. Me dice que tenía que sumar el 10, el número de la posición 10 y el número de la posición 11. 130 más 130 dividido 2 es 130. Y en el caso del tratamiento convencional, posición 10 y 11 eran 140. Por lo tanto, mediana de 140. ¿Cuál es la interpretación asociada a esto? Que el 50% de los pacientes con el nuevo tratamiento presentó una presión arterial igual o menor a 130 y el otro 50% presentó una presión arterial de 130 o más. Lo mismo se repite con el de abajo. El 50%, la mitad de los pacientes en tratamiento convencional presentó una presión arterial sistólica de 140 o menos y el otro 50% presentó una presión de 140 o más. Entonces, por lo tanto, la mediana del grupo con el tratamiento nuevo es menor que la del grupo con el tratamiento convencional. Y además, en el grupo convencional, la media fue de 143. Entonces, fíjense, se parecen, pero no son estrictamente iguales. Lo que esto sugiere que los valores altos están influyendo en la distribución. ¿Por qué? Porque la media era más sensible a los valores extremos. Por lo tanto, en esta situación de que yo estoy viendo una posible asimetría, me sale mejor quedarme con la mediana. ¿Vamos bien hasta ahí? Bacán. Entonces, por ejemplo, ya tenemos algunos datos. Voy a volver atrás para poder resumirlo. Tenemos el nuevo tratamiento y el tratamiento convencional. Esta y ya. 129,3 y el tratamiento convencional fue 143,3. Y acá nos da que la mediana es 130 y este es 140. Acá lo vemos de una forma mucho más representativa. Aquí yo le pedí al computador que me graficara primero la media y acá la mediana. Si yo tiro una línea de la media hacia la mediana para el mismo tratamiento, prácticamente son iguales. Lo que estoy viendo yo acá con números. 129,3 y 130. Prácticamente lo mismo. Pero en cambio acá ya hay una diferencia. Si yo tiro la línea para el grupo convencional, me queda más arriba la media, que es lo mismo que estoy viendo en los números acá. 143 y 140. Entonces, aquí lo que está influyendo para que esto suba, a esto, son estos valores que están acá. Eso me está alterando la media. Por eso se dice que la mediana es más robusta que la media, porque es menos sensible a los valores extremos. ¿Dudas, consultas hasta este punto? Ya. La de tendencia central es la moda. La moda me sirve porque es un valor o categoría que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Ustedes ya de hecho trabajaron con la moda sin darse cuenta. Para la prueba diagnóstica, en el gráfico de los grupos sanguíneos, ahí yo les preguntaba cuál era el que más se repetía. Más que el que más se repetía era el grupo O, si no me equivoco. Por lo tanto, la moda estaba para el grupo O. ¿Cuándo me va a servir? Cuando yo tenga variables de tipo categóricas, o nominales, o cualitativas. Cualitativas podían ser nominales u ordinales, recuerden. Cuando tenga de esas, me va a servir utilizar la moda. Cuando tenga variables cuantitativas, yo puedo ocupar la media o la mediana, siempre con su valor de dispersión. ¿Qué puede ocurrir? Puede que tengamos dentro del grupo solo una moda, que sea unimodal, que pueda haber más de una. Cuando son dos se llama bimodal, o cuando
Cuando son dos en realidad se llama bimodal, cuando son más de dos se llama multimodal, o que simplemente no es una porque no hay ningún dato que se repite. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuándo nos va a servir? Para las variables categóricas o nominales. Por ejemplo, grupo sanguíneo más frecuente, diagnóstico principal, cantidad de colores que tengo disponible, cantidad de color de rosas, por ejemplo, que había puesto el ejemplo, cuál es el que más se repite. Si yo me pongo a contar los colores de los autos y veo que el que más se repite es el color azul, esa es la moda, y ahí lo puedo resumir. En variables continuas se puede identificar si hay valores repetidos, pero rara vez le damos uso. ¿Ya? No nos otorga tanta información. ¿Y a qué pregunta está respondiendo? Es qué valor es el más común o popular dentro del grupo. Acá, por ejemplo, dentro del ejemplo base que teníamos, para el nuevo tratamiento, fíjense, 130, 130, 130. Se repitió 3 veces. 130 aparece 3 veces, ningún otro valor se repite tanto, por lo tanto, la moda es 130 milímetros de mercurio. Y en el grupo convencional, 140 se repite 2 veces. Por lo tanto, la moda es de 140 milímetros de mercurio. ¿Puedo entregar información? Sí, me dice que datos se está repitiendo más, pero no me entrega tanta información como estos valores de acá para una variable que es cuantitativa. ¿Cómo yo puedo saber cuál tengo que elegir? Todo parte preguntándome qué tipo de variable tengo. Si yo tengo una variable categórica, utilizo la moda. Si yo tengo una variable de tipo numérica o cuantitativa, me pregunto, si digo que sí, porque eché una mirada a los datos, porque el profe puso un boxplot o puso la curvita, y yo veo que sí es simétrica, ocupo la media. Pero si veo que el profe puso un gráfico así, o en realidad no estoy seguro, no puso el gráfico y no estoy tan seguro, me pregunto si hay asimetría o valores extremos. Si yo veo que hay presencia de valores extremos, me quedo con la mediana. Si veo que no hay presencia de valores tan extremos, me quedo con la media. Ese es el arbolito de decisión. ¿Bien con el árbol? ¿Sí? Entonces abajo dice, primero identifica el tipo de variable y la forma de distribución y después elegimos la medida. Entonces, a modo de resumen, porque no todas ellas significan lo mismo, la media responde a cuál es el promedio aritmético usando todos los datos. Y me indica dónde está el centro de gravedad y al usar todas las observaciones es altamente sensible a la simetría. Mientras que la mediana me responde a la pregunta ¿cuál es el valor central? El 50% exacto por posición, ordenando todos los valores de menor a mayor y dividiéndolo en 2 mitades, o sea, el porcentil 50, siendo más indiferente o robusto frente a los valores que están en las puntas o más atípicos. Y la moda me responde a la pregunta ¿qué valor se repite más? O sea, el evento más frecuente, y me indica dónde está el pic de mayor concentración o de ocurrencia. Para las distribuciones que son simétricas, las 3 medidas van a coincidir o van a ser casi idénticas, como el caso que está ocurriendo acá. ¿Y cuál habíamos dicho que era la moda de este? Nuevo tratamiento, 130. Y en este habíamos dicho 140. Y cuando sean asimétricas, se van a ir separando las medidas. Y eso queda más mejor reflejado acá. Cuando tengo una distribución simétrica, que esta también se puede llamar una curva normal o de distribución normal, fíjense que la moda, media y mediana me quedan prácticamente en el mismo lugar. O sea, tienen un valor semejante. La media, la mediana y la moda. Las 3 medidas están más cercanas. Mientras que si yo tengo una distribución asimétrica, en este caso, esta es asimétrica a la derecha y esta de acá es asimétrica a la izquierda. Fíjense lo que pasa. Aquí me queda la moda en el más frecuente, luego me queda la mediana y luego me queda la media. Piénsenlo de otra forma.
¿Cuántas tazas de café se toman los alumnos al día? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo voy a ver, junto a todos los datos de sede, por ejemplo, me da que la mayoría de ellos toma 4 tazas de café. Y después va disminuyendo. Los que toman 3 son menos, los que toman 2 son menos, los que toman 1 son menos. Los que toman 5 son menos, los que toman 6 y los que toman 7 van siendo menos. Por lo tanto, como yo tuve que la mayor cantidad estaba acá y tiene una distribución simétrica, la moda media mediana va a ser aproximadamente de 4 tazas de café al día por estudiante. ¿Qué sirve pensar en este caso? El sueldo que recibe cada chileno, por ejemplo. Lo más común, la moda, es que ganen el sueldo mínimo, 500.000 pesos. Luego podríamos decir que está la mediana, dejémoslo en 750. Pero para acá ya se me está corriendo hacia personas que están ganando 1.000.000, 1.500.000, 2 millones. Hagamos un ejercicio simple en la sala. Levanten la mano quien conoce a personas que ganen 2 millones de pesos. Ya, bajen la mano. Levanten la mano personas, o sea, que ustedes conozcan a personas que ganen al menos 500.000 pesos. ¿Se fijan? Son muchos más en comparación a la otra medida. Por eso es que cuando hacemos la comparación respecto a los ingresos, siempre dicen el promedio de ingresos es 750.000 pesos, por ejemplo. Pero oye, lo que estoy viendo yo es que la mayoría se está quedando acá, en la moda, en los 500.000 pesos, en el sueldo mínimo. Son pocos los niveles que están alcanzando. Ya, a ver, que conozcan personas que ganen 5 millones de pesos. Ahí fueron menos. Ahí fueron 2, por ejemplo. ¿Se fijan? Y si yo promediara los valores de los sueldos de estas personas que vamos conociendo, estos valores me van a empezar a tirar la media hacia allá. En cambio, la mediana es más robusta al respecto y me da un valor un poco más fidedigno, porque lo divide en 2 mitades equitativas, 50 y 50. ¿Se entendieron los ejemplos con las tazas de café y los sueldos? ¿Sí? Bacán. Ya con eso tienen prácticamente la mitad de la clase lista. Entonces, ¿cuándo vamos a estar utilizando cada una de ellas? La media, cuando tengamos distribuciones aproximadamente simétricas y que idealmente no tengamos valores extremos que nos distorsionen el valor. Mediana la vamos a utilizar cuando tengamos distribuciones asimétricas o haya presencia de valores extremos, ya que esta es más robusta. Y la moda la vamos a utilizar para variables categóricas o cualitativas. Antes de elegir, tienen que preguntarse qué tipo de variable tienen, cómo se distribuyen los datos y si hay presencia de valores atípicos. En base a eso, ustedes dicen qué medida les va a permitir resumir mejor los datos. No solamente basta con saber dónde está el centro, cuál es el promedio, sino que yo también les dije que nos interesaba saber cómo se dispersaban los datos respecto a el centro, por ejemplo, que podemos tener. Volvamos al ejemplo de la vacuna. Esta va a ser la vacuna A y esta va a ser la vacuna B. Vamos a decir acá concentración de anticuerpos. De anticuerpos. Si se fijan, ambas tienen el mismo centro. Podríamos decir que ambas tienen el mismo promedio aproximadamente. ¿Pero qué diferencia este grupo a este grupo? La dispersión, la magnitud de la dispersión, cómo están dispersos. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿con cuál vacuna se quedan? Con la A. Los resultados son más consistentes, son menos dispersos, están más agrupados, están más centralizados que la B. En este caso, si nos sirve, por ejemplo, para una funcionalidad. Aquí decimos, por ejemplo, qué vacuna me
pero hay veces que no podemos entrar, no son intervenciones, sino que, por ejemplo, son caracterizaciones como la poder verlo. La tendencia central es solo una parte de la historia, pero ¿por qué? Porque existe variabilidad, también hay variabilidad biológica. Dentro del contexto en el que estamos desarrollando la asignatura, los pacientes son heterogéneos en sí. Si yo midiera, por ejemplo, la glucosa a cada uno de ustedes, estaría diferente. Pero si voy a otro curso donde todos están tomando energética, también me va a dar diferente, pero con mucha mayor dispersión. Lo más probable. Dar la medida de posición no es suficiente para describir una distribución completa, porque la dispersión nos va a decir qué tan parecidos son los datos entre sí, qué tan alejados están del valor central y cuánta heterogeneidad hay en cada grupo. Por lo tanto, es de importancia que vaya acompañando al dato de tendencia central. Entonces, dos grupos pueden tener un promedio similar, pero comportarse de forma muy distinta o clínicamente distinta, como era el ejemplo de acá. Y por eso es que ahora vamos a pasar a ver las medidas de dispersión. El rango es uno de ellos y es el más facilito. El rango lo que hace es medir también la amplitud, que él toma dos valores principalmente, el máximo y el mínimo. Es súper fácil de calcular, pero solamente considera los valores extremos. Por ejemplo, yo tengo una presión arterial máxima que me dio de 150 y una presión arterial mínima de 120. Por lo tanto, la amplitud o el rango de mis datos es de 30. Súper fácil. Hacer la diferencia entre el máximo, restarle el mínimo y me da la amplitud de los valores que tengo. Pero no me habla más allá respecto a todos los datos que están entre medio. Ahí es donde entra la varianza. ¿Qué es lo que hace la varianza? Respecto al centro, yo creo que con esta diapo queda mejor. Respecto al centro, a la media, calcula la distancia que hay entre cada valor respecto a la media. Toma esta distancia. Entonces lo que hace es, dice, este era el valor menos el valor del promedio al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque fíjense que me pueden dar valores negativos. Y si me dieran valores negativos, se anularían entre ellos. Que al final quedarían 0. Entonces, ¿qué hace? Tengo mi media, en este caso 128. Calculo la diferencia respecto a la media. Para 120 menos 128, menos 8. 124 menos 128, menos 4. 128 menos 128, 0. 132 menos 128 es 4. Y 136 menos 128 es 8. Y luego posteriormente las elevamos al cuadrado. Debería ser 0. Y con eso saco un promedio. De los promedios al cuadrado me da lo que es la varianza. Entonces me va a estar diciendo cuál es la distancia, la dispersión que están teniendo respecto a la media, pero al cuadrado. Si yo les digo, tengo una dispersión de 16 milímetros de mercurio al cuadrado, ¿es entendible? ¿Es algo práctico? ¿Es algo un dato manejable? No, porque está al cuadrado. Presiones al cuadrado, vacunas al cuadrado, no se entiende. No es comprensible. Por lo tanto, ahí es donde interviene la desviación estándar. Porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y me transforma las unidades que estaban al cuadrado ahora a simplemente las unidades como venían originalmente. Entonces yo paso de tener las 16 milímetros de mercurio al cuadrado a que sean 4 milímetros de mercurio simple, sin ningún añadido. Y eso me da información respecto a cómo están los datos. Si la desviación estándar es pequeña, me indica que los datos están bastante agrupados al centro. Pero si es muy grande,
me indica que están más dispersos o incluso alejados del centro. Entonces, esto era lo que quería que viéramos acá. El rango o amplitud me tomaba los dos valores más extremos, pero no me decía qué ocurría con los valores que estaban entre medio. En cambio, la varianza me da una idea de distancia respecto a la media, pero me lo da en valor al cuadrado. No puedo hacer mucho con ello. Y ahí es donde entra la desviación estándar, porque yo saco la raíz cuadrada. Y ahí vuelvo a ocupar mis unidades como estaban originalmente. ¿Se entendió? ¿O se perdieron? No lo veo con cara muy convencido. Pero es que después se me va a estar anulando. Ahí este menos 8 con este 8, por eso lo paso al cuadrado. Por eso es necesario. Lo voy a tratar de explicar en un video adicional, ¿ya? Para que pero la idea es esa, que estos datos adicionales de dispersión vienen a completar la imagen de solamente la tendencia central. Entonces, a modo de resumen, el rango era la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Aquí si lo teníamos, el mínimo es 2, el máximo es 10. Aquí me dice que el rango es 8. Aquí el promedio del cuadrado de la diferencia respecto de la media, que era esta fórmula. Y la idea es que cuantificaba cuánto se alejan los datos respecto a la media. Mientras que la desviación estándar me transforma estos datos que van a estar elevados al cuadrado, me los transforma de una manera en que sean unidades simples, en las mismas unidades que está la variable, que no estén al cuadrado. Si yo calculo vacunas al cuadrado, ya, la desviación estándar me lo deja en vacunas simplemente. Y es más entendible. Y ese valor acompaña, por ejemplo, a la media. Vamos con otro dato de dispersión, que es el rango intercuartílico. En el caso del rango intercuartílico, lo que ustedes tienen que tener en consideración al principio es que yo puedo tomar todos mis datos y dividirlo en 4 partes. Si los divido en 4 partes, cada uno forma un cuartil, ¿ya? El primer cuartil corresponde, por ejemplo, lo voy a graficar acá con una línea. Tengo el 100 acá, el 0 acá. Vamos a dividir en dos primeros, 50 y 50, y acá 25 y 75. Una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. Cuartiles. El primer cuartil corresponde al percentil 25 y me dice que es el valor por debajo del cual se encuentra el 25%. O sea, si yo les digo, ubíquense en el cuartil 1, este es el cuartil 1, el percentil 25, y ustedes por debajo están dejando acá 25% del total de los datos. Y hacia arriba tienen, por lo tanto, el 75% de los datos restantes. Esa es la lógica. Segundo cuartil corresponde a la mediana o el percentil 50, este que está acá. Este va a ser mi mediana. Si yo tuviera valores de 0 a 100, el cuartil 2 sería 50, mi mediana. Y el tercer cuartil corresponde al percentil 75, este de acá. Entonces, ¿qué gracia tiene el intercuartílico? Que es la distancia o diferencia que existe entre el tercer cuartil y el primer cuartil. O sea, lo que yo hago es la resta. Si el tercer cuartil es 75 y el primer cuartil es 25, 50. O sea, en este rango intercuartílico,
me deja el 50% de los valores centrales. Esa es la gracia del rango intercuartílico. Tomar el 50% de los valores centrales. O sea, yo tomo los valores que van desde acá y acá. Me quedo con este 50%, porque acá va a haber 25% y 25%. No estoy hablando de matemáticas tan complicadas, solamente para irlas posicionando. Pero se fijan que aquí yo me quedé con exactamente el 50% de los datos. Todo eso cae dentro del rango intercuartílico. Eso es lo que representa el 50% central de los datos. ¿Y cuál es su ventaja? Que a diferencia de la desviación estándar, es una medida adecuada y robusta ante la presencia de distribuciones asimétricas o valores extremos. O sea, si yo tuviera que aplicar el rango intercuartílico, ¿en qué gráfico lo aplicaría? ¿En el de arriba o en el de abajo? El resto del grupo. ¿En dónde lo aplicaría? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué no arriba? ¿Alguien del fondo? ¿Por qué no arriba? ¿Alguien del fondo de la sala? Que me responda. Ya. ¿Qué parte no quedó clara? ¿Esta de acá, de la explicación de los cuartiles? Ya. Eh, a ver, ¿cómo hacerlo más gráfico? Una hoja. Si yo la doblo, se van a formar líneas, ¿cierto? Ya. Esta línea que está pasando ahí al medio, ¿qué representa? La mitad. Si lo ponemos en porcentaje, sería el... Ya. ¿Se nota, por suerte? ¿En cuántas partes quedó dividida la hoja? En 4. O sea, cada uno representa un cuartil. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Y yo lo empiezo a nombrar. Cuartil 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que me interesa? El rango intercuartílico me dice que es la diferencia entre el cuartil 3, que está por acá, menos el cuartil 1. ¿Y qué valor me va a dar? El 50% central. Que esto de acá representa el 25% de esta sección de acá, ¿cierto? Porque es un cuarto. Y esta parte de acá representa otro 25%, porque es otro cuarto. Entonces al centro me queda el rango intercuartílico, el 50% central. ¿Se entendió ahora? ¿Ven que tienen que decirme que no me entendieron para poder explicárselo? Ya, entonces, yo le estoy diciendo, dentro de todo esto, que la ventaja del rango intercuartílico es que me sirve cuando tengo distribuciones asimétricas o valores extremos. Y nosotros ya habíamos visto en estos gráficos de acá, de arriba es simétrica y la de abajo es asimétrica. ¿En dónde me conviene más ocupar los rangos intercuartílicos? Ojo, de nuevo, rangos intercuartílicos asimétricas o valores extremos. Si el de arriba es simétrico y el de abajo es asimétrico, ¿en dónde me conviene usar los rangos intercuartílicos? En el de abajo. ¿Por qué no en el de arriba?
Porque es simétrica. Súper bien. Si es simétrica, nosotros acá ocupábamos la media más menos la desviación. Y acá, que es asimétrica, ¿qué ocupábamos? En vez de la media ocupábamos el rango intercuartílico, súper bien. Y antes de eso, ¿qué lo acompaña? La mediana. ¿Ahora sí? Ya. Por favor, párenme si no entienden algo. Me paran y lo volvemos a explicar las veces que sea necesario. Aquí está puesto de una forma un poquito más gráfica. De nuevo, piensen lo mismo que la hoja. Si por acá tuviéramos el cuartil cero, por aquí parte la hoja, y por aquí está el cuartil cuarto, por acá termina la hoja. Yo los voy dividiendo. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Cada uno mide 25%. 25, 25%, 25 y 25. ¿Cuál es la gracia? Que en el cuartil 2 está mi mediana. Si yo me muevo un cuartil para acá, tengo el 25% central inferior. Si yo me muevo para acá, tengo el 25% central superior. Por eso, si yo resto cuartil 3 menos el 1, tengo el rango intercuartílico, que es el 50% central. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. ¿Se fijan? Dejé 25% acá, otro 25% acá, y acá me llevo todo el 50% central. Esto después lo vamos a ver con los boxplots. Los boxplots me ayudan a verlo de una manera más gráfica. Entonces, esto no describe toda la muestra, sino su zona central. Entonces, el rango intercuartílico es el cuartil 3 menos el 1 y me quedo con el 50% central de los datos. ¿Qué resumen usar? Cuando tenemos datos simétricos, la mediana más menos la desviación estándar. Y cuando tenemos datos asimétricos o con valores extremos, outliers también se llaman, la mediana más el rango intercuartílico. ¿Alguna pregunta? ¿Duda que les quede hasta ahora? Bueno, pareció lo mero. Pero bueno, un break de 15 minutos. Ya. ¿Sí? Ya. 15 minutos. Vuelvan acá por lo menos cuando se cumplan 13, por favor, para que estemos todos acá presentes. ¿Ya? Ya, entonces sigamos con la clase del día de hoy. Vamos a partir viendo ahora lo que corresponde a los percentiles. Si yo les había dicho que podíamos dividir en 4 toda la cantidad de la hoja, por ejemplo, ya no la dividimos en 4 partes, sino que la dividimos en 100 partes. Piensen que acá hay 1.000.000 de datos, 1.000.000 de valores. Por lo tanto, yo lo divido en 100 cajitas. Tuviera 100, la capacidad de poder dividirlo, tendría 100 de estos pequeños rectangulitos. Y esos 100 corresponden a los percentiles. Esos son los percentiles. Son valores que dividen en un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. ¿Y de qué me van a servir? De indicar una posición relativa respecto a dónde me encuentro. Si yo digo, estoy por ejemplo, ustedes han manejado más la información respecto a los quintiles para el tema de las becas. Primer quintil, segundo quintil, tercer quintil, cuarto quintil, quinto quintil. Los quintiles son divisiones de 20%.
Primer 20%, segundo, tercero, cuarto y quinto, hasta formar el 100%, ¿cierto? Ya. ¿Por qué quintil? Porque lo dividimos en 5. El entero lo dividimos en 5. Por lo tanto, cada parte equivale al 20%. Y a ustedes cuando después lo evalúa el asistente social, les dice, tú te ubicaste en el tercer quintil. O sea, si pensamos que los que tienen más plata están en el primer quintil y los que están en el quinto quintil son los que tienen menos, ya, me da una posición relativa. Me dice, me estoy ubicando en esta parte de la distribución económica respecto al resto de los demás. Lo mismo hacen los percentiles, pero ahora en vez de hacerlo con quintiles, lo tenemos con 100 cajitas. 100 cajitas para encasillarlos a ustedes y decir dónde se ubican. Esa es la idea detrás de los percentiles. Entonces, ¿cuál es la regla de lectura? Dice, estar en el percentil P, por ejemplo, digamos, en el percentil 65, significa que ese valor deja por debajo el 65% de las observaciones por debajo y por encima tengo 100 menos P. Esto es 35, ¿cierto? 100 menos 65, para sumarle, si le sumamos 5 hace 70, si le sumamos 30 hace 100, 35. Entonces, ¿qué quiere decir? Vuelvo a esta línea de acá. Supongamos que ahí está el percentil 65. Dice que si yo tengo todos mis datos acá, ordenaditos, de menor a mayor, y yo estoy en el percentil 65, me dice dejo por debajo el 75% de los datos o los ingresos económicos que me han declarado dentro de la beca, y por encima tengo a un 35% restante de los datos. Es una posición, es como decir estoy en Morandé con compañía, por ejemplo. Para dar una ubicación específica, ¿de dónde me estoy ubicando? Está ya a tantas cuadras de la Alameda. Está ya a tantas cuadras de la calle Rosas, por ejemplo. Me da esa posición relativa de distancia para yo después poder hacer comparaciones. Esa es la idea detrás de los percentiles. Entonces, existen unas equivalencias que son fundamentales. Por ejemplo, voy a borrar esto de acá arriba. El percentil 25 correspondía al cuartil 1. Acá tengo el 0, nuestro Q0, correspondía al cuartil 1. Percentil 25 es igual a hablar al cuartil 1. Percentil 50, que está acá, ¿se acuerdan qué era? ¿Cómo? Ahí están dudativos. ¿Cómo? Cuartil 2, perfecto. Y también correspondía a qué? A la mediana. Porque ahí yo estoy dejando 50% abajo y 50%. Estoy cortando por la mitad. Y después tengo el percentil 75, perdón, ahí me salió menos feo, que era el cuartil 3. Y acá en el 100, el que vendría siendo el cuartil 4. Esas son las equivalencias importantes, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, ¿a qué percentil corresponde el cuartil 1? ¿Qué me van a responder ustedes? 25. Bien. Y si yo les digo, ¿a qué cuartil corresponde el percentil 75? Súper bien, al tercero. ¿Para qué me sirven? Es lo mismo que estoy en Morandé con compañía. Para ubicar a la persona dentro de su grupo o frente a una norma de referencia. ¿Ya? Yo puedo decir, estoy en el percentil 90 de la distribución de las presiones arteriales normales. Chuta, si estoy dentro del rango de las presiones arteriales normales y estoy en el percentil 90, quiere decir que estoy dejando abajo al 90% de las otras presiones
y me queda arriba solamente el 10%. Estoy muy cerca del límite para ser hipertenso. ¿Se entiende? Y si yo me puedo comparar, por ejemplo, mi mamá puede decir, ah, no, yo estoy en el percentil 10. Ella está dejando simplemente el 10% atrás. Y yo la comparo conmigo, yo tengo más la presión alta que ella, porque estoy ubicada en otra posición de mayor altura. Entonces, ojo con esto, a pesar de que yo se lo expliqué a través de una enfermedad, estar en un percentil muy alto, muy bajo, si bien indica una posición extrema, no siempre significa enfermedad o gravedad. Es simplemente para hacer comparaciones, para decir dónde estoy ubicado, en qué punto me encuentro y compararme con otras personas o dentro de un marco de referencia. ¿Para qué nos sirve? Contextualizar y ubicar a la persona dentro de una población de referencia. ¿Cómo lo vemos esto? Si alguna vez han llevado a un primo, a un sobrino, a su hijo a el pediatra y le ha hecho el control de niño sano, le calculan, por ejemplo, cuál es la talla, la estatura y el peso. Y ahí sacan una determinación con curvas de crecimiento. Y dicen, ah, este chico se encuentra en el percentil 25. O sea, está bajito. Tenemos que ponerle más ganas para que siga subiendo. O está en muy riesgo de caer en que sea bajo peso o de baja estatura. Si decimos, por ejemplo, está en el percentil 80, está bien, pero está pasando al riesgo, por ejemplo, de tener sobrecrecimiento, tener sobrepeso. Esa es una referencia. No es un diagnóstico en el momento, sino que es una referencia. Las categorías de índice de masa corporal, tablas, por ejemplo, de presión arterial y parámetros de laboratorio, o de puntaje de pruebas diagnósticas o funcionales. Esto ya lo hablamos de las familias que se convertían. El cuartil 1 era el P25, el Q2 era el 50 o la mediana, y el Q3 era el 75 que teníamos de percentil. Y esto ya lo vimos con más detalle, que entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿a qué correspondía? Al rango intertílico. ¿Y qué porcentaje representa? Súper bien. Ese sí lo sacaron rápido. El 50%. Yo dejo acá el otro 25 y dejo acá al otro 25. Y aquí es donde están el 50% de mis valores. ¿Qué es importante? Por ejemplo, en el percentil 90 no significa tener 90% de algo. No significa tener 90 de miligramos por decilitro de glucosa, ni tener la enfermedad en un 90%. ¿Qué significa? Estar en el percentil 90 significa que ese valor deja por debajo al 90% del grupo de referencia. Por otra parte, si yo me ubico en un percentil alto, no implica una gravedad automáticamente. Si yo estoy en el percentil 90, estoy en lo más alto de la tabla, pero no siempre significa que estoy enfermo. Si yo el ejemplo que les di de la presión arterial, pero el rango de presión arterial saludable. Si yo estoy en el percentil 90, ¿estoy enfermo? ¿Tengo hipertensión? No, pues todavía estoy dentro del rango de la presión arterial saludable. Pero me indica en qué lugar estoy en la fila comparado con el resto de los demás valores. O estar en un percentil bajo que sea anormalidad. No necesariamente implica una enfermedad. Lo importante es que los percentiles expresan la posición relativa y no un diagnóstico por sí solo. Eso es relevante. Entonces, a modo de resumen, los percentiles son cuando yo tomo mis valores y los divido de maneras en 100 partes iguales. Y aquí, por ejemplo, tengo de 0 a 100, está dividido en percentiles, y yo me ubico acá, por ejemplo, en el percentil 60. Dejo por debajo al 60% de los resultados y por acá arriba tengo al 40% de los valores. Es un indicador de posición relativa. ¿Cómo se leen?
Estar en el percentil 60 significa que ese valor deja por debajo al 60% de las observaciones y por encima al 40%. Acá está con un ejemplo práctico. Si estoy en el percentil 75, estoy dejando acá abajo el 75% de los valores y arriba me acompaña todavía el 25%. Y acá era el rango intercuartílico entre el P25 y P75. Centrales, el rango intercuartílico. Y ahí teníamos sus aplicaciones. Permite contextualizar y ubicar a un individuo dentro de la población de referencia. Y lo importante es que un percentil muy alto o muy bajo indica posición extrema, pero no siempre significa enfermedad o gravedad. No se preocupen, van a haber ejercicios, les voy a dejar ejercicios para que ahí, si ustedes quieren, lo hacen, si ustedes quieren, no los hacen. Yo se los recomiendo que los hagan porque lo más probable es que de esos ejercicios salgan preguntas para la prueba. ¿Ya? Déjenme ver cómo estamos de hora. Déjenme ver cómo estamos de hora. Ya estamos un poquito cortos de hora, así que vamos a dejar pendiente esta actividad. Pero la voy a resolver de todas formas. Caso: un paciente se ubica en el percentil 90 de presión arterial sistólica para su grupo de referencia. ¿Qué significa estar en el percentil 90? ¿Ese valor está por sobre o por debajo de la mayoría? ¿Qué creen ustedes? Por sobre la mayoría. Estamos en el percentil 90. Estamos dejando el 90% de los resultados abajo y todavía me queda un 10% arriba. ¿Qué porcentaje del grupo queda por debajo? 90. ¿Y ese dato por sí solo indica enfermedad o gravedad? No. Y eso es lo que venía a continuación. Estar en el percentil 90 significa que el valor del paciente es mayor que aproximadamente el 90% del grupo de referencia, pero eso no implica por sí solo enfermedad, gravedad o anomalía clínica. Su interpretación siempre depende del contexto clínico y de la variable evaluada. Ya, pasemos ahora a lo que sí o sí tenemos que ver, que son los box plots. Quiero partir hablándoles con el ejemplo de acá. ¿Se acuerdan que lo vimos? Primer taller hicimos un caja de bigotes. Caja de bigotes, perfecto. ¿Qué nos parte hablando? Nos permite resumir visualmente el centro, la dispersión, la asimetría y los valores extremos de un grupo de pacientes. Como por ejemplo, el caso que teníamos de las presiones. ¿Qué me va a demostrar? Primero, esta línea de acá me va a marcar, si esta es la mediana, la caja siempre me va a indicar el rango intercuartílico. O sea, la base es el cuartil 1 y la parte de arriba, la tapa, es el cuartil 3. Por lo tanto, lo que está al medio es el cuartil 2, que corresponde a la mediana. ¿Y a qué percentil correspondía la mediana? Al 50. Percentil 50 corresponde a la mediana. ¿Qué me permite ver la cajita? Si la cajita es más pequeñita, me está indicando la dispersión de los datos respecto a la mediana. Si es más pequeñita, me indica que los datos están súper cerca de la mediana, están bien apegados. Pero si están más distantes, la caja va a ir creciendo. Por lo tanto, va a haber mayor dispersión. Las cajas, dispersión central, alrededor de la mediana, perdón. La mediana es la línea que divide exactamente a la mitad, o sea, en el cuartil 2. Por ejemplo, yo puedo ver indicadores de asimetría. La mediana, si estuviera más movida para acá arriba, ¿no?, ya me indicaría que existe cierto nivel de asimetría. Entonces, eso ya me indica asimetría. Si me indicaba asimetría, ¿qué valor debería tomar yo?
la mediana y el rango intercuartílico. Los brazos o bigotes son líneas que se extienden hacia los valores mínimo y máximo habituales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que los bigotes se extienden hasta el valor más extremo que no supera las 1,5 veces el rango intercuartílico. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí me da un valor, por ejemplo, de 100, tendría que ser, ya, no estoy para la matemática hoy día, pero esto para acá es 1,5 veces el valor del cuartil 1 hacia abajo, y este de acá llega hasta 1,5 veces el valor del cuartil 3. No quiere decir que se extiendan sobre todos los valores, no, se extienden dentro de ese rango, 1,5, 1,5, para cada uno de los segmentos, cuartil 1 o cuartil 3. Lo que queda por fuera son posibles valores atípicos. Aquí tengo un valor atípico y aquí tengo otro, que también se llaman outliers, ¿ya? Y también me indican posible asimetría. Si yo tuviera muchos valores atípicos hacia acá arriba, podría decir que es asimétrica hacia arriba. Si yo esto lo pusiera, por ejemplo, en una recta, me quedaría dado vuelta así, puedo decir que tengo asimetría hacia la derecha. Los valores atípicos ya los mencionamos, que son las observaciones extremas que caen más allá de los bigotes y se tienen que graficar como puntos aislados. Y si la mediana no está en el centro exacto de la caja o un bigote es más largo que el otro, estamos frente a una distribución asimétrica. Por ejemplo, este bigote es prácticamente idéntico al bigote de acá. Es un poquito más largo el de acá, por lo tanto es posible que haya cierta asimetría. Entonces, ¿cuál es la idea de los boxplots? Todo lo que yo les he hablado de la mediana, la dispersión, ahora queda graficado de manera que ustedes lo pueden llegar y ver. Si, por ejemplo, este bigote fuera y yo lo comparo con este bigote de acá, se me queda corto. Por lo tanto, ¿hay asimetría o no hay asimetría? Solamente viéndolo. Sí, sí hay asimetría, porque este bigotito está de este tamaño y este está casi del doble. Entonces me diga, hay asimetría. Y si hay asimetría, yo me voy por ocupar estos valores de acá, la mediana y el rango intercuartílico. ¿Se entendió que ahora pusimos en práctica todo lo que vimos en algo de forma en que podemos verlo? Esa es la gracia de los gráficos. Dígame. No, no, puede que esté antes del cuartil 0 o antes, perdón, después del cuartil 0 o antes del cuartil 4, pero no necesariamente representa que está dentro de esos cuartiles. Pueden estar dentro de un percentil, sí, sí, pueden estar cayendo dentro de un percentil. ¿De qué me sirven adicionalmente? Ya vieron ya que de forma gráfica uno puede llegar y ver, por ejemplo, cómo están los datos y decir, esto es simétrico o asimétrico, por lo tanto, me inclino a ocupar la media o más o menos a su desviación estándar o la mediana más el rango intercuartílico. Solamente viendo esta figura. Con esto uno ya puede tener una idea hacia dónde tiene que ocupar, qué herramientas tiene que ocupar. Aparte del arbolito de preguntas, también teníamos este. Pero también nos sirven para comparar grupos. Por ejemplo, ¿qué cosas nos vamos a fijar? Voy a ir pasando, adelantando y volviendo. Primero, vamos a comparar dos grupos con 5 elementos claves. Primero, la mediana. ¿Qué grupo tiene un valor central mayor o menor? Así se ven nuestros datos del estudio que estábamos haciendo con el nuevo tratamiento. Si yo tiro una línea, ahí queda la mediana, en 130 aproximadamente. $40. Listo. Hagamos una comparación rápida. ¿Cuál tiene mayor mediana? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿Están de acuerdo al fondo? ¿Sí? ¿Lo logran notar? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Listo. Ahí tenemos la primera comparación.
Decimos que el grupo 2 tiene mayor mediana que el grupo 1. Primera comparación. ¿Cuál tiene su 50% central más concentrado, por ejemplo? ¿Cómo está el tamaño de esta cajita? Y esta está más grande. ¿Cuál de los dos tiene mayor dispersión central de los datos? ¿El 1 o el 2? El 2, perfecto. Si se fijan ahí, esta separación es mucho más grande que esta. Esta básicamente es todo esto de acá. Súper. Ahí tenemos la segunda comparación. La tercera, la longitud de los bigotes. Veamos la longitud de los bigotes. Y esto. ¿Cómo es el bigote? Sí. Perfecto. Y miren este es más grosso. Esto mide el de abajito y miren lo que mide el de arriba. Por lo tanto, viendo la longitud de los bigotes, yo digo si hay simetría o asimetría. En este de acá, en el grupo 1, ¿hay simetría? ¿Ah? Perfecto, súper bien. ¿Entendieron al tiro la idea que hay detrás? Y el grado de superposición. ¿Las cajas se cruzan por completo o están separadas verticalmente? Tiremos una línea de las cajas. Olvidémonos de esto y tiremos una línea respecto a las cajas. ¿Se superponen o no se superponen? Se superponen un poquito, ¿cierto? Entonces, yo aquí puedo decir, quizás la mediana es menor, pero necesito una prueba estadística, que la vamos a ver la próxima semana, para poder decir que efectivamente la disminución es estadísticamente significativa, que no está dado esa diferencia por el azar. No es porque azarosamente dentro de mi grupo número 1 todos ellos tuvieron menor presión. No, que es efectivamente por el tratamiento que yo les di que tienen menor presión. ¿Ya? Por eso, ¿se sobrelapan? Sí, por eso es que tenemos que comprobar que esa diferencia sea estadísticamente significativa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el boxplot orienta una comparación visual rápida y potente, pero no reemplaza lo que yo les dije, las pruebas estadísticas formales. Ya. Ah, me quedan pocas, menos mal. Entonces, si ustedes se encuentran, por ejemplo, con una caja así, relativamente centrado, los bigotes son de distancia semejante, no hay extremos marcados, ¿cuál resumen van a ocupar? La media más o menos la desviación estándar, porque los datos son relativamente simétricos. En cambio, si se encuentran con una caja así, donde la mediana está descentrada, donde los bigotes tienen largos desiguales, ustedes van a ocupar la mediana más el rango intercuartílico. Y eso lo pueden ver automáticamente mirando las cajas. Esta caja más bonita, más armónica, media más o menos la desviación estándar. La que está más dispareja, la mediana más el rango intercuartílico. ¿Me logran seguir? ¿Sí? Ya. Vamos a ver entonces que la distribución normal es otro concepto, pero también aplica a las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque si yo voy juntando muchos datos biológicos, por ejemplo, la edad, voy a ver que después presentan una distribución tipo campana. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Para que no se... Yo puedo automáticamente la área y la estándar para describirla. Si yo en una prueba les planteo y les digo, a describir la distribución, para escribirlo tengo que ocupar la media más o menos la desviación estándar. Eso es lo importante detrás de... Cuando tenemos esas situaciones en que esta es una distribución aproximadamente normal, fíjense que la media, la mediana y la moda prácticamente quedan en el mismo lugar.
Tengo el centro bien alineado, existe una forma simétrica, y cuando veo que pase esto, yo resumo con la media más menos la desviación estándar. Si veo esta otra situación, donde es más asimétrica, asimétrico a la derecha, fíjense, la media me queda por acá, la mediana por acá, y luego viene la moda. La media es la moda. Bien. Por lo tanto, voy a ocupar la mediana más el rango intercuartílico. O sea, yo les puedo decir que la distribución es aproximadamente normal, que ustedes conecten y digan, tengo que ocupar, para resumir, la media más menos la desviación estándar. Si yo les digo que la distribución es asimétrica, ustedes digan, tengo que ocupar la mediana más el rango intercuartílico. Esa es la idea detrás de estas dos diapositivas. ¿Se quedó más o menos claro? ¿Sí? Ya. Como chef, le estoy dando los pasos, la receta de cocina paso a paso para que lo puedan armar. Entonces, normalidad y elección del resumen estadístico. Cuando me digan que los datos son aproximadamente normales o simétricos, usamos las medias más o menos la desviación estándar. ¿Por qué? Porque representa fielmente el centro aritmético y la variabilidad de todo el grupo. Mientras que si yo tengo datos que son asimétricos o con valores extremos, uso la mediana más el rango intercuartílico porque son más robustas. ¿Qué elementos, señales prácticas yo puedo tener para olfatear una posible asimetría? Que la cola del histograma, esta de acá por ejemplo, sea más larga hacia un lado, que haya una separación notoria entre la media y la mediana, por ejemplo, más o menos por acá, o que haya presencia de valores atípicos o bigotes asimétricos en el boxplot. Todos esos elementos a ustedes les van a servir para poder decir, ok, esto es simétrico o asimétrico, ocupo la media más menos la desviación estándar o ocupo la mediana y el rango intercuartílico. Y esta ya es la última parte de la clase, en que lo importante es que vamos nosotros a partir de nuestra muestra, por ejemplo, si nosotros quisiéramos haber hecho este estudio con todos los hipertensos de Santiago, no hubiéramos podido hacerlo, lo más probable, porque no hubiéramos tenido la capacidad de poder darles a la mitad el tratamiento convencional, a la otra mitad el tratamiento nuevo. ¿Por qué? Por temas de plata, logística, no hubiésemos podido lograr hacerlo. Ese total de hipertensos en Santiago puede ser mi población. Pero yo sí puedo tomar un grupito, como lo hicimos en este ejercicio, de 40 hipertensos. Eso se llama una muestra. Eso es un conjunto real o que medimos y que lo utilizamos para estudiar toda la población. Entonces yo tomé a este grupito, porque no puedo tomar a todos los hipertensos de Santiago, porque no están disponibles, porque no podía pagarles, A, B, C o D motivo. Y tomé a este grupito e hice mi estudio respecto a este nuevo tratamiento. Ustedes ya se dieron cuenta de que existía diferencia, pero nos faltaba ver la parte estadística. Nos faltaba ver si efectivamente era una diferencia que no se debía al azar. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. La muestra intenta representar a la población, pero nunca va a ser idéntica a ella. Estas 40 personas podrían tener características distintas al total de la población. Y existe que todo resultado obtenido en una muestra va a tener un margen razonable de duda dado al error de muestreo o el error aleatorio. Lo importante es que a partir de esta pequeña muestra que yo tomé, pueda hacer inferencias, sacar conclusiones respecto al total de la población. Por ejemplo, si yo veo que efectivamente después me da una diferencia significativa que no se debe al azar en el grupo con el tratamiento nuevo, yo puedo decir, si yo aplico este tratamiento nuevo a toda la población, le va a bajar la presión arterial sistólica. Esa es la idea que hay detrás de la estadística inferencial que vamos a estar viendo durante la próxima semana. ¿Ya? Dejemos esta actividad para que la puedan trabajar ustedes, para que le den una vuelta, porque ya va a ser hora que terminemos. Y de nuevo, acá está el resumen de todo lo que vimos hoy. Los datos, buscar el centro, la dispersión. ¿Les pasé lista? ¿No? Ya.